Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy tenemos el agrado de contar nuevamente con la presencia de Federico Mayer. En esta oportunidad vamos a conversar con él acerca de cómo las innovaciones y el ingenio humano aplicado al agro han refutado muchas de las previsiones más pesimistas acerca del futuro de la humanidad y del planeta. Les cuento brevemente que Federico es ingeniero en producción agropecuaria y máster en administración de empresas. Tiene una vasta trayectoria profesional y desde febrero de 2018 es CEO y fundador del Club AgTech. En redes pueden encontrarlo en LinkedIn, en Twitter, fmayer1974 y en la web del Club AgTech. A todo, por supuesto, voy a dejar los links en la descripción del episodio. Federico, bienvenido una vez más a Sí. Gracias, Tocayo. Bueno, gracias por la invitación y un placer, como siempre. No, el placer es nuestro. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para tener estas charlas. Y antes de empezar, digamos, con lo que nos convoca, me gustaría que nos cuentes un poco qué novedades hay con el Club AgTech, qué están haciendo, cómo los viene tratando el 2021. Bueno, hablemos del 19, 20, 21. Nosotros nacimos tratando de contar lo que estaba pasando, digo, metafóricamente afuera de la caverna. Cuando viajamos en 2015 por primera vez a Silicon Valley nos dimos cuenta, y digo porque Argentina vive en una caverna, vivimos muy encerrados, somos de los países más encerrados del mundo. Nos dimos cuenta de que el mundo estaba en una conversación absolutamente diferente a la que teníamos recurrentemente acá, y seguimos convencidos de que lo que están conversando allá es lo que está generando el nuevo mundo y que necesitamos comprenderlo para poder ser actores protagonistas de ese mundo. Y desde ese 2015 dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es traer a la gente acá que en una semana vea, transforme el observador, la manera de que mira el mundo, y a partir de mirar el mundo de otra manera, desarrollar y acordar nuevas acciones con los que viven afuera, con los que trabajan en el equipo, con los proveedores, y de alguna manera transformar nuestra sociedad agropecuaria que vive en el interior de Argentina. Veníamos con un plan de crecimiento de ese tipo de actividades para el 2020 muy grande, y en el medio se nos cruzó un bichito o trillones de bichitos y tuvimos que cambiar por completo el modelo de negocio, ¿no? Hacia el propósito. O sea, todo eso que estábamos haciendo se cerró abruptamente, nos obligó a hacer cosas que estaban en el pipeline y movernos hacia adelante del pipeline, que era, bueno, trabajemos más en los que están acá cerca, no tanto en generar el cambio de observador viajando, sino tratemos de cambiar las cabezas de otra manera y ayudemos a la gente, primero que vea este mundo de otra manera. Si no se puede viajar, busquemos otros medios para que generen ese cambio de ver el mundo. Después de que ven ese cambio, que vean cómo se quieren vincular con ese mundo. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo mismo, y eso tenemos que entenderlo. Hay gente que quiere liderar las transformaciones, hay gente que quiere ser seguidor, hay gente que quiere ser seguidor tardío, y hay gente que dice, mira, ordeñemos la vaca mientras dé, y cuando deje de dar leche, no sé, veremos, ya estoy grande, pero mis objetivos son otros. Entonces, cuando comprendemos qué es lo que quiere hacer la gente, ahí le mostramos, bueno, vos querés esto, qué es lo que tenés, qué te falta, diseñamos un punto hacia dónde ir y ahí lo ayudamos a transitar ese recorrido entre dónde está posicionado y a dónde quiere llegar. Ese sería, si quieres, el tercer paso. Y una vez que esa empresa se transforma, una vez que cambia los procesos, y acá trabajamos mucho más con las personas que con la tecnología, pues la tecnología al fin y al cabo es una herramienta. Con esa persona transformada, con sus equipos transformados, con sus procesos rediseñados para sacarle el jugo a las nuevas herramientas y vincularlos o vincular sus empresas a partir de nuevos modelos de negocios o ajustando los modelos de negocios actuales, sí traer las tecnologías.
Y una vez que cerramos ese circuito dentro de la empresa, hay que empezar a potenciar la economía colaborativa, que es uno de los grandes novedades que trae esta nueva economía, ¿no? O sea, que no necesariamente, cambiamos ese paradigma donde hay un ganador y un perdedor y la sumatoria es cero, y pasamos a una economía donde podemos tener una economía donde todos ganen y los que pierdan sean los costos, las ineficiencias y demás. Que por supuesto genera, por otro lado, ganadores y perdedores entre los que no se adaptan a esta economía, y así el mundo va moviéndose en esta destrucción creativa que bien definió Schumpeter. Decías, bueno, destrucción creativa. Yo quiero ahora, bueno, pasar un poco al tema que te convocamos y empecemos a hablar un poco de una destrucción que no se dio, si querés. Y para empezar a charlar y para empezar a conocer digamos, tus ideas y tus observaciones al respecto, te quiero retrotraer un poco al año 1972. Investigadores del MIT, o sea, no estamos hablando de una institución académica poco importante, una de las más importantes, una de las más serias. Así que bueno, situémonos de nuevo. 1972, investigadores del MIT, auspiciados por el Club de Roma y utilizando además un programa informático, llegaron a la conclusión, muy, digamos, muy resumida, de que el mundo se iba a quedar sin recursos. Estaba presente una palabra que está muy presente hoy en esos modelos, que es la exponencialidad. Exactamente, exactamente. Tomando esto como punto de partida, y sé que es muy general, arrancá, digamos, por donde Como quieras, punto, ¿cómo ves la como punto, situación vos? como punto de partida muy general, lo que planteaban en ese entonces es que la demanda de alimentos iba a crecer de manera exponencial y no así la producción, y que eso iba a generar problemas geopolíticos enormes. Léase guerras o carreras violentas por la búsqueda de alimentos. Bueno, hubo guerras, pero por otras cuestiones. Eso no pasó. Y creo que uno de los grandes responsables que eso no haya pasado fue la ciencia por un lado y el sector agroalimentario por el otro. En el fondo son las personas respondiendo a un estímulo. Cuando uno pone un estímulo y ese estímulo es el adecuado, uno busca resolver esos problemas. Ahora, claro, esos problemas después generan otros problemas que uno no veía que podían llegar a ocurrir, y así avanzamos en esto de ir renovando los problemas, solucionando unos, generando otros. A veces tratamos de anticiparnos a los problemas que pueden venir y tratamos de ir 2 o 3 problemas adelante para no trabarnos enseguida. Pero eso que pronosticaba Malthus y el Club de Roma y ese faltante de alimentos que iba a tener la humanidad, no lo hubo. Pusimos la máquina a todo vapor, la máquina se ha recalentado. Luego, recordemos lo que pasó entre el 95 y el 2010, en esos 15 años donde la demanda de China se para así verticalmente, y cómo el mundo se las ingenia rascando los fondos de las ollas y de los barcos y de los hilos, pero se transitó y hoy estamos en un momento tal vez parecido, con más margen de que se arregle tal vez de corto plazo. Hubo respuesta, se pudo crecer en producción y se seguirá creciendo con las producciones viejas y con las producciones nuevas. Ya veremos y seguiremos conversando de eso a lo largo de la charla. Pero lo que quiero rescatar cuando me traes esto de, del- de la década del 70 y de las teorías de Malthus, es que se pronosticó un mundo que el campo que está hoy con el dedo acusador de ser uno de los destructores del planeta, para ponerlo en términos dramáticos. Muchachos, a ver, al campo le pidieron comida y los estímulos estaban para que el campo produzca comida a como sea. Y en ese recorrido se empezaron a usar tecnologías. A las cosechas se las comían las plagas y hubo que encontrar insecticidas. Y apareció, sí, apareció el DDT. Hoy sería un horror que usemos DDT.
pero en su momento le dieron el premio Nobel a quien descubrió el DDT, a Müller. Después podemos encontrar que el exceso de fertilización con nitrógeno puede generar lixiviación y exceso de nitratos en las aguas y problemas hasta en el Golfo y problemas globales. Claro, y tenemos que evitarlos. Pero si no fertilizábamos no podíamos duplicar las producciones. Y después vinieron... Te interrumpo acá un segundo y digamos, me encanta esta visión que vos tenés, digamos, de cuáles eran los problemas originales y cuáles eran y cuáles son los problemas actuales. Pero antes digamos, y quiero llegar a hablar con vos también del tema de qué problemas hay actualmente y qué se está haciendo para solucionarlos, pero me gustaría prestarle un poco más atención a, digamos, a qué pasó, por qué ese escenario, digamos, absolutamente apocalíptico, que mucha gente creyó que iba a suceder, muchos expertos, no sucedió. Vos mencionabas esta convergencia o unión entre ciencia y agro, y nos gustaría, me gustaría, perdón, sobre todo pensando en un oyente que como yo no es un experto en el tema, ¿cuáles son las 3, 4, 5 o las que quieras, digamos, hitos que vos quieras mencionar que se dieron entre los 70 y hoy, de esos cambios tecnológicos, de esas aplicaciones innovadoras que verdaderamente lograron que, por ejemplo, la producción agrícola crezca lo que crezca, lo que creció, perdón? Mirá, como no soy bien académico, por ahí te las digo en desorden y puedo cometer algún error, pero eh, la Revolución Verde con los trigos y Norman Borlaug es una de ellos, vinculado a la genética. Ahí te puedo poner la de los trigos y los híbridos, ¿no? Eh, la fertilización, sin lugar a dudas, es lo que permitió potenciar ese potencial genético. El control de plaga, el control químico de plagas y malezas. Después, una vez que controlamos, se fue mejorando. Si uno mira el DDT, mira los insecticidas hiperespecíficos que se usan ahora, son un abismo. Bueno, todo eso es esta mejora continua que se viene generando. Entonces te decía, la, la genética con los trigos y con los híbridos. Te decía la fertilización, con fósforo, con nitrógeno principalmente. El control químico de plagas y después la mecánica que fue permitiendo eh, labores en superficies cada vez mayores para poder producir grandes volúmenes de producción. Y así venís llegando a la biotecnología y cuando empezás a cruzar tecnologías químicas con biotecnología y aparece la soja RR en primer lugar y empiezan a aparecer los maíces BT y empiezan a aparecer en un tiempo posterior y que es una cosa que a mí me enoja muchísimo porque no está desregulado todavía para el consumo humano, ya no solo tecnologías que nos permitan producir más, sino que además podemos producir alimentos mucho más saludables. Lo que se ha hecho con el arroz y poder ponerle provitaminas para que se genere vitamina A y evitar millones de cegueras y muertes por año, bueno, es hacia donde está yendo. Y ahí te diría que llegamos unos 10 años atrás. Y lo que explota de 10 años atrás para acá, empezamos a poder darle precisión. Si uno, yo pongo un ejemplo siempre muy gráfico, si uno tiene 2 hectáreas y pone semilla a esas dos, y el promedio del rendimiento es 7, y siembra para 7, está perfecta la cuenta, y pone fertilizante para 7. Ahora, si en esas 2 hectáreas hay una que tiene potencial de 10 y otra tiene potencial de 5, cuando a las dos le puso lo mismo, a una le pone por debajo de la necesidad y no explota el potencial y a otra le pone por encima de la necesidad y desperdicia recursos. Bueno, hoy se está trabajando muchísimo en eso y falta un camino enorme. Estábamos el otro día, mediciones en Argentina dicen que el 14-15% de los productores
usa al menos una dosificación variable, por más que haya tecnología en las máquinas, que se usa a conciencia. Datos del mundo en otro tipo de países hablan de un máximo de hasta 40, pero no más que eso. Es decir, hay muchísimo para trabajar en esto de la precisión, en poner en cada metro cuadrado lo que se pueda. Y si nos vamos un poquito para el futuro, ya vamos a trabajar a nivel microbiano y celular y poder inferir en el estudio de la flora del suelo y en el estudio específico del funcionamiento en la planta y nanotecnología y esas cuestiones. Mencionabas la famosa, sobre todo en Argentina, al menos es ciertamente célebre, soja, creo que es Roundup Ready, la famosa soja RR, que creo inventada por Monsanto y patentada por Monsanto. ¿Nos podés contar para los legos como yo un poco de qué se trata y por qué tanta polémica al respecto de la misma? Primero te cuento de qué se trata y qué es lo que buscó y permitió. Eh, Cuando el Roundup es un herbicida que seca todo. O sea, el glifosato es el principio activo, Roundup era la marca de Monsanto. Uno asperjaba con eso y el lote se quemaba. Ahora, si uno quería posponerlo con un cultivo, mataba las malezas y mataba el cultivo. Para combatir las malezas, históricamente, ¿qué se hacía? Todo lo que uno ve del arado para poder sembrar, algo tenía de preparar la cama de siembra, pero sobre todo era limpiar el lote de malezas para que nazcan las plantas que uno quería. El arado es un control de maleza mecánico que requería de mucha fuerza y además de requerir mucha fuerza, al oxigenar el suelo, lo que hacía era quemar la materia orgánica del suelo y los suelos pierden fertilidad. Lo que intentaron hacer fue un control mucho más barato económicamente para quien lo ejerce, porque no necesita meter ni tanto fierro, ni tantos caballos adentro del bloque de un tractor, ni tanta fuerza, ni romper tanto suelo y quemar dióxido de carbono, sino dejar el suelo, quemar lo que no se puede y que lo que no sirve, cuidar el agua, que es el otro recurso escaso. Cuando uno pasaba el arado, no solo quemaba la materia orgánica, sino que además el agua se evaporaba. Cuando uno después quería sembrar, necesitaba una segunda lluvia en zonas semiáridas, en zonas donde no había lluvias frecuentes, por ahí había campañas que no se podía sembrar. Entonces, ¿qué permitió esto? Por un lado, en las zonas donde se hacía agricultura, sembrar con estas mejores condiciones, y además expandir la frontera agrícola, porque al no tener que rotar el suelo, zonas que por ahí son bastante más frágiles, porque tienen, una cosa es, los argentinos, la provincia de Buenos Aires, Rosario y tus pagos, para los que no sean, la provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, eh, son suelos muy profundos, son suelos muy fértiles. Que sean muy fértiles quiere decir que son con una capa de materia orgánica muy grande. Ahí en Polonia son parecidos, son de los suelos más fértiles de Europa, y Polonia, cerca de Ucrania. Ahora, las zonas donde llovía mucho menos, se generó mucha menos materia orgánica. Entonces, si uno pasaba un arado, después los suelos se volvían improductivos. Entonces no se podía hacer nada. Lo que permitió esta tecnología fue, por un lado, abaratar esos controles, pero sobre todo expandir la frontera. En Argentina se triplicó la superficie agrícola. ¿Y esto qué permitió? Permitió producir proteínas vegetales, que es algo de lo que demandaba el mundo, y permitió producir granos energéticos y granos forrajeros, que es lo que este mundo que crecía demandaba para la producción animal. ¿Y por qué la polémica? La polémica, hay una corriente que critica todo lo transgénico, y esto por un lado, esto forma parte adentro. Otra crítica es a efectos ambientales negativos, y otra polémica, y ahí hay juicios y hay, te diría que mucha narrativa. No, te diría que no hay tanta evidencia científica como se dice,
como dice la narrativa, ¿no? Uno va a las bibliotecas y no hay necesariamente dos bibliotecas acerca de efectos en la salud que genera el glifosato, como cancerígeno. Si uno va a las tablas de la Organización Mundial de la Salud, hay muchos elementos que se consumen a diario que están en categorías equivalentes, como café, o insecticidas que se usan en las casas y se usan sin ningún tipo de recaudo, pero cuando las moscas molestan, uno viene y tira, ¿no?, raídas por toda la casa, y eso tiene mucha más problemática que lo otro. Pero bueno, el miedo es un producto, el miedo se compra fácil y, claro, si uno compara el mal uso de una herramienta y lo toma como si eso fuera lo normal, y bueno, es probable, sin duda, yo puedo despotricar contra la morfina, porque es una sustancia adictiva y genera un montón de problemas. Ahora, bien usada por profesionales en los ámbitos que corresponde, no debería ejercer problemas. Sí, claramente, son sustancias que son tóxicas. Hay que trabajarlas con los equipos adecuados, con la capacidad adecuada, con los momentos adecuados, no se pueden fumigar en cualquier momento, pero haciendo las cosas como se deben, es un cultivo es un producto que es seguro. ¿Cómo le explicarías de nuevo a un lego el impacto de los transgénicos y el impacto de la biotecnología en la producción agrícola? Las herramientas que han generado han permitido la simplificación de trabajos, una enormidad. No sé si va por ahí tu pregunta, pero los impactos que tienen es, vos antes, para poder sembrar 1000 hectáreas de un cultivo, necesitabas un montón de tractores, necesitabas que el clima te acompañe muchísimo. Era un trabajo pesadísimo. Hoy se puede hacer con muchísimo menos esfuerzo físico y con muchísima más seguridad de producción. Se puede hacer cuidando los suelos. Uno de los beneficios de los transgénicos nos permitió evitar la labranza convencional, la labranza mecánica, cuidar mejor el agua, cuidar mejor el suelo, y explota la siembra directa. ¿Qué es la siembra directa? Es poder sembrar y solamente mover el pedacito de tierra donde se va a meter la semilla. Todo el resto del suelo no se mueve. Entonces, ¿eso qué es lo que permite? Permite que el suelo no se erosione ni por el viento ni por el agua, y permite usar el suelo como reservorio de todo ese dióxido de carbono que las plantas absorben del aire. Entonces podemos regenerar los suelos. Después hay que medir qué cultivo regenera más, qué cultivo regenera menos, bajo qué temperatura más, bajo qué temperatura menos, pero el concepto es: fijamos más dióxido de carbono de lo que evaporamos. Y por supuesto acá la única manera de demostrarlo va a ser midiendo, que es donde va a venir esta tecnología que te decía, que nos permite la precisión en cada metro cuadrado. Nosotros nos va a permitir aplicar en cada metro cuadrado lo que necesitamos, sino además dejar el traqueo de lo que hicimos. Entonces después vamos a poder medir cuáles son las prácticas que nos permiten mejorar o que no nos permiten mejorar. La otra ventaja de los transgénicos es el control de plagas. Antes, para controlar las plagas había que usar mucho químico. Con los transgénicos se evita ese uso de químicos, se evita ese derramamiento de químicos, y solamente se ataca a el gusano, a la isoca que come o que pretende comer la planta cuando es chiquitita. Entonces el daño que hace es ínfimo. Ahora, claro, si uno hiciera todo transgénico, podría generar problemas ambientales. Ahora la práctica establece que no se van a sembrar todos transgénicos. También hay que cuidar a las plagas para que no haya un desastre ecológico. Bueno,
hay que sembrar el 80% de un transgénico y hay que sembrar los cultivos 80, 15, discúlpenme los profesionales si le erro al porcentaje. Pero se reserva un porcentaje significativo con cultivos no transgénicos para que justamente sirvan de reservorio de estas plagas y no haya un problema de un impacto ambiental enorme. Lo que tenemos que hacer es producir sin tener impacto. Y eso está establecido. Respecto de la siembra directa, una pregunta por curiosidad. ¿Es una práctica universal, digamos, o es más bien de Argentina y no está tan popularizada? Argentina te diría que es el país que más desarrollo tiene de esto, en términos de sistema productivo. En todo el país se produce así y es un país de tecnología de vanguardia. En Estados Unidos están empezando a hablar mucho de esto. Hay iniciativas para llevarlos, lo que pasa es que Estados Unidos tiene otros problemas, la ventana de siembra es mucho más corta, vienen de cultivos protegidos o cubiertos de nieve, entonces no se comporta igual la materia orgánica y bueno, son varias las razones por las cuales no, no ha tenido la difusión de la práctica. Acá no se hizo solamente porque es buena para el suelo. Acá hubo una convergencia de estímulos donde es buena para el suelo y es buena para el que trabaje ese suelo. Entonces, cuando esas dos cosas se alinean, el sistema se adopta masivamente. Esa es la gran diferencia. Ahora, estaba viendo un documental en Netflix el otro día que se llama Kissing the Ground o Kiss the Ground, una cosa por el estilo, y lo que están promoviendo para Estados Unidos, digo, espérate, esto que están haciendo es lo que yo veía cuando recién me recibí en el año 98, o sea, han pasado casi 25 años. Es decir, en eso Argentina tiene mucho, mucho, mucho para transferir al mundo. Hablando de Argentina, tenía pensado preguntarte esto después, pero justo entramos en el tema. ¿Cuál es, digamos, vos, en dónde ves que está? O sea, el agro argentino, según todo el mundo piensa, es muy competitivo. ¿Cuáles son los motivos de esto? Hay ventajas competitivas y ventajas comparativas. De las ventajas comparativas es que produce muy cerca del río, entonces hay un costo de flete, y comparo contra Brasil y contra Estados Unidos, enorme. Estados Unidos tiene que sacar los granos de 2.000 kilómetros, han desarrollado esa gran hidrovía del Mississippi y tienen dos ventajas. Por un lado, lo que van a consumir lo consumen cerca o lo transforman cerca de los centros de producción y lo que van a exportar lo bajan por barcazas. En Brasil, donde más se desarrolló la zona nueva de producción, son los cerrados del Mato Grosso, y eso tiene 1.200, 1.500 kilómetros de flete y que todavía se hacen a camión. Están empezando o están terminando de armar algún sistema de hidrovías. Bueno, nosotros producimos 70% de la producción, 75% de la producción en la zona núcleo que está entre 300 y 500 kilómetros del puerto de Rosario y el puerto de Bahía Blanca, con lo cual tenemos esa gran ventaja logística. Pero por otro lado, cuando vos tenés un sistema que te es siempre muy hostil para hacer negocios, te obligan a adoptar tecnologías, te obligan a mejorar continuamente. Y eso ha ocurrido con el productor agropecuario y todo aquello que le sirve para tener rentabilidad y subsistir, lo adopta de manera inmediata y además es muy colaborativo entre partes. Entonces esas adopciones corren mucho por los grupos CREA, grupos de APRESID, grupos de Cambio Rural, consorcios de productores que experimentan y adoptan y comparten formas de producir. Entonces, esa competitividad, esa eficiencia en el uso del capital, maquinaria, en el uso de la tierra, en el desarrollo de una estructura de contratistas, ha sido ha sido una de las claves. La agricultura por contratos, como es en Argentina, hace que se le saque el jugo al máximo
a cada uno de los aportantes del valor del sistema. ¿Y cómo ves el rol de la digitalización en el agro? ¿Y qué, digamos, cuáles son las promesas que puede traer, digamos, que podría cumplir de ser adoptada masivamente? Yo te diría que vayamos con promesa, pero también hablemos de realidades. Algo de lo que te decía hace un rato es que la digitalización nos permite generar información donde antes era imposible. Entonces eso hoy nos permite dejar de trabajar un lote como si fuera el cuadrado que siempre fue, y ahora poder determinar en cada metro cuadrado cuál es la necesidad y tratar ese metro cuadrado como un cliente específico. Entonces, cuando viene una sembradora, puede en cada cuerpo de siembra determinar qué densidad va a poner en cada uno de los metros cuadrados. Y lo mismo con cada uno de los fertilizantes. Eso para empezar. La agricultura digital al servicio de la asignación eficiente de recursos es el primer paso. Para eso la maquinaria está, la electrónica está. Necesitamos transformar las cabezas para explotar esa agricultura digital. En eso es donde estamos trabajando nosotros como Club Actec. Ahora, tenemos desafíos de corto plazo, tenemos desafíos de mediano y de largo plazo. De corto plazo, esto que te decía, de la rentabilidad en contextos de negocio maduro, donde cuando el precio sube, y los que están en el negocio suben el precio de alquiler de campos. Entonces, no es que toda la renta va al bolsillo del que está trabajando la tierra. Propio de negocio maduro y dinámico. Así de vertiginoso es. Tac, subió el precio y ya, aunque todavía no haya empezado la campaña que sigue, ya los precios se van a acomodar. Esto de corto plazo. De lo otro que tenés que hacer, y también en el corto plazo, es la gestión de riesgo. El negocio agrícola no es un negocio de maximización de renta como por ahí puede ser una industria, porque acá vos jugás con las variables mercados que están influidos por el clima y que están influidos por comportamientos sociales, que vos no los podés determinar de antemano. Entonces, vos trabajás en mitigar riesgos, pero vos no te jugás. Y el año nadie te dice cuánto va a llover. Entonces vos podés suponer, mira, el año va a ser más llovedor de lo normal a priori. Pero por ahí en la particularidad de tu lugar no se da eso. Entonces vos no te podés exceder en la densidad de plantas que vas a tener en cada línea, porque por ahí generas una competencia entre plantas que te tira el rendimiento para abajo. Entonces vos tenés que tener muñeca para eso. Bueno, estas herramientas nos pueden ayudar a gestionar esos riesgos. Nos pueden ayudar a gestionar los riesgos desde lo productivo, nos pueden ayudar a gestionar los riesgos en un segundo nivel, transfiriéndole riesgos a otros y poder asegurar de nuevas maneras, traer nuevos servicios de seguros, ya sea seguros de producción o seguros de precio. Eso es el hoy. Esa es la gestión que tenemos que terminar de aprender a hacer. Ahora, una vez que uno digitalizó los procesos, una vez que uno tiene información de lo que ocurre en cada metro cuadrado, esa información quedó grabada. Yo mostraba la otra vuelta en una charla que hacíamos un auto de Fórmula 1. Hay mucha información que el auto de Fórmula 1, y veíamos el tablero del piloto, el volante del piloto, y tiene quién viene haciendo la vuelta más rápida, dónde está él, la temperatura de los frenos, la temperatura de las ruedas, cuánto le queda de combustible, todo. Hay información para usar para tomar decisiones en el momento. Ahora termina la carrera y toda esa información que se fue relevando en cada segundo, cada 2 segundos, queda archivada y después permite hacer un nuevo análisis. A ver cómo se comportaron las cubiertas, en qué vuelta anduvo mejor la cubierta dura, en qué rueda anduvo mejor la cubierta blanda, cómo se adoptó el manejo de cada piloto, en circuitos rápidos cómo juega uno, en circuitos lentos cómo juega otra. Bueno, lo mismo. Esa información que uno guarda, la puede guardar para generar conocimiento de cara al futuro. La puede generar para guardar conocimiento y mostrarle al consumidor que está preocupado porque se cuide el medio ambiente, porque hoy, al poder vernos desde afuera con la cantidad de satélites que hay, tenemos una noción de finitud que hace 60 años no teníamos. Entonces, cuando tenemos esa noción de finitud, empezamos a cuidarnos. Che, parate, miremos esta variable también.
Entonces tenés que producirme el doble, porque aparte vivimos más, entonces somos cada vez más, pero al mismo tiempo tenés que generar mejoras en el ambiente, no perjuicios al ambiente. Esas son las demandas que se les trasladan al sector agropecuario. Bueno, ¿cómo uno va a demostrar que esa demanda está siendo satisfecha? Bueno, mira, te muestro la materia orgánica que tenía y la materia orgánica que tengo en los últimos 5 años, 10 años, y la vamos midiendo con sensores que vos certifiques que estos sensores funcionen. Vamos viendo si consumo más o menos agua, vamos viendo la cantidad de nitratos que trabajo, cuántos fertilizantes apliqué, cuántos químicos apliqué. Bueno, toda esa información uno la pone. La transparencia que uno ve en el comportamiento de las empresas y de las personas también llega a esto. Y eso es transversal a toda la economía. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta agricultura digital? Y esto nos va a permitir sacar estos intermediarios, va a permitir vincular al consumidor con el productor, cosa que nunca ocurrió, por eso producía commodity. Yo produzco, alguien me compra y después hace que llegue al consumidor final. Bueno, hoy esas brechas se van cerrando y hoy no va a ser lo mismo producir, no sé, un alimento balanceado que venga del campo de Pepito o del campo de Fede. Porque si Pepito lo cuida más que Fede, a Pepito le voy a poder trasladar un servicio nuevo. Y finalmente, en esto que te decía de la necesidad del cuidado del ambiente y de que las plantas son uno de los pocos elementos que pueden quitar carbono del aire, que es una de las grandes necesidades que tiene la humanidad, bueno, alguien tendrá que pagar por eso. Este, el que quiera emitir y que quiera tener derechos a emitir, va a tener que o mostrar que está disminuyendo, mostrar que está reteniendo, o pagarle al que está reteniendo lo que él esté emitiendo. Bueno, ese negocio de los bonos de carbono va a tener que ser trazado, medido, demostrado con estas herramientas digitales que van a permitir medir lo que uno hace e informar a quien esté preocupado, ya sea porque necesite comprarlo o porque sea un órgano regulador y que tenga que arbitrar en estas necesidades. Karl Popper, un filósofo austríaco que desarrolló, bueno, la buena parte de su carrera en Inglaterra, decía, y me hizo digamos, y me hizo acordar a algo que vos dijiste en el principio que te quiero preguntar. Él decía, digamos, él decía el conocimiento más o menos funcionaba de la siguiente manera. Uno empezaba con un primer problema, proponía teorías tentativas para solucionar ese problema. Posteriormente venía un proceso de eliminación de errores de esas teorías, cotejadas, digamos, con la realidad. Y cuando, entre comillas, el problema se solucionaba, a lo que llegábamos era un segundo problema, pero un problema, digamos, mucho más sofisticado, un problema, digamos, en donde se habían como mínimo solucionado ciertas cuestiones que teníamos anteriormente. Un poco, digamos, el movimiento que vos indicabas, qué sé yo, en los últimos 30, 40 años del agro es ese. Se solucionó un súper problema que, como vos muy bien decías, se pronosticaban guerras y hambrunas, o sea, casi, o sea, el riesgo del fin de la humanidad. Y ahora tenemos otros problemas. Yo también estaba tomando nota mientras te escuchaba, cuestiones medioambientales, cuestiones de transparencia, cuestiones que tienen que ver con las emisiones de carbono. ¿Son esas las nuevas cuestiones del campo? ¿Cuáles son los problemas que hoy, digamos, en el mundo agrícola se consideran como las cuestiones a solucionar? Uno de los problemas es, sin duda, el ambiental y el otro es el social. Eh, Más allá de lo que uno hace, que es tener que producir y lidiar con un ambiente más volátil cada vez, que es, te diría, de los que nos atañe, el cambio climático influye en todo. Lo que era el evento en 100 años, hoy es el evento en 10. Esa gran inundación o esa gran sequía cada vez son más frecuentes. La intensidad de los fenómenos es cada vez más frecuente. Entonces ahí tenés uno de los grandes problemas. El otro de los grandes problemas es el ambiental y el social. Y las reacciones a veces son viscerales
y acá se mezclan las maneras de ver los mundos, porque cuando uno no se dio cuenta de este cambio que generó el consumidor, reacciona con las reglas o con los automáticos de las cabezas del mundo que uno veía tiempo atrás. Entonces yo estoy produciendo esto y ¿qué quieren que haga? Bueno, espérate, te están pidiendo que veas el mundo de otra manera porque hay o tiene que haber nuevas maneras o tenemos que descubrirlas. Y ahí después tienen que venir los estímulos. Entonces, los desafíos de productividad, sin duda, son cada vez mayores. Los desafíos de transparencia, así esto ambiental y lo social, son nuevas demandas que están haciéndose presentes. Y ya el tema este de los bonos de carbono y la transparencia ya es un tema de conversaciones en espacios de los productores de punta, te diría que frecuente. ¿Ves un agro, digamos, cada vez más influenciado por toda esta corriente llamada ESG, Environmental, Social, Governance? Está, ya, a ver, vos para producir, tenés que producir cumpliendo reglas, y esas reglas están siendo en algunos casos estrictas hasta por demás, y vos tenés que cumplirlas. Ahora, lo que es lógico es que vos tengas que informar lo que haces, y no me parece un disparate que el consumidor exige. Y si el consumidor exige, el intermediario va a pedir la información porque el consumidor hoy se le exige a él. Y eso se va a articular a través del precio. No hay otro eslabón que sea más rápido que el precio. Por eso cuando hay gobiernos que intervienen en los mercados generan distorsiones tremendas. Me causa mucha gracia el despotrique del gobierno argentino contra la soja, cuando el principal fomentador del monocultivo de soja, o del casi monocultivo de soja, entre el año 2003 y 2015, fueron ellos mismos. Entonces, si uno rompe los indicadores de los precios, y esto es como el agua, las decisiones van buscando, nadie produce solamente para los demás, uno produce porque es la manera en la que se gana el sustento para él, para su familia y para su comunidad. De ahí en adelante nos juntamos con los demás y queremos, además nos ponemos un segundo requisito, una segunda condición, además de vivir para nosotros, queremos cumplir con todas estas condiciones. Ahora, si uno les impide por completo, bueno, eso no termina ocurriendo. En el mundo no funciona así, acá a veces nos pasamos de mano. Antes de dejarte ir, una pregunta y una reflexión final te voy a pedir y de nuevo te agradezco muchísimo tu tiempo. Te quiero preguntar qué visión tenés, y espero no ponerte en un problema con esto, respecto de la llamada agricultura orgánica, bio, toda esta, o sea, uno va a un supermercado en Europa y está lleno de todos productos que son supuestamente bios, que no son transgénicos. En Europa, de hecho, los transgénicos están bastante demonizados. ¿Qué visión tenés al respecto? Mirá, para mí me parece buenísimo lo orgánico como negocio de nicho para el que produce para ese nicho de alto valor. Ahora, si uno quiere producir y voy a decir una burrada, pero es para ejemplificar o para graficar el concepto. Si uno quiere producir al doble de precio o quiere producir la mitad de volumen, va a generar alimentos para ese mercado rico que puede consumirlo. Entonces, cuando uno se preocupa solamente por uno y el porcentaje de la billetera de uno destinado a los alimentos es el 5%, no tengo ningún problema en pagar el 7, 8, 10%, porque no me cambia la vida y me quedo tranquilo con mi conciencia de que el mundo lo vamos a cambiar. Ahora, si tenemos que cambiar el mundo, tenemos que ir a un proceso que reduzca emisiones, que regenere el ambiente, vamos a renunciar, y al mismo tiempo tenemos que generar alimentos, ¿no? Vamos a renunciar
a herramientas del poder de la biotecnología? Digamos, me parece que si renunciamos a una herramienta de ese poder, nuestro compromiso entonces no está a la altura de lo que estamos declarando. El compromiso se va a magnificar con los hechos, y si el problema es tan grande como dice la comunidad científica, tenemos que poner todas las herramientas al servicio de eso. Por supuesto, no quiere decir que se trabaje de manera desregulada, que se trabaje desde una manera anárquica donde cada cual haga lo que quiera. Pero la comunidad científica establece protocolos rigurosísimos para la liberación de eventos transgénicos. Entonces, si uno toma los recaudos, la comunidad científica valida los recaudos, y tenemos ese compromiso de producir más con menos, no podemos renunciar a eso transgénico. Y desde ahí te doy mi definición. ¿Cómo voy a estar en contra cuando además lo transgénico hasta puede, no solo saber, miro las comunidades y la preocupación y lo ponen a África como el país pobre, como todos los males están en África, y a veces es cierto, pero hay cosas de África para mostrarnos a América Latina y caminos recorridos por África para América Latina donde tenemos muchísimo para aprender. A un productor de granos, de un pequeño productor de granos de África, que no le permiten producir con transgénicos, ¿lo estamos ayudando o lo estamos condenando? ¿Qué estabilidad le vamos a dar a esa persona o a esa población que queda a merced de las plagas? Entonces, no puedo estar en contra de una herramienta como esta. No le podemos dar vitamina a través del arroz a gente que lo único que hace es comer arroz por su poder adquisitivo. El fundador donó las patentes, es un grano cuya patente es pública, donada por el fundador, no por otra cosa. Y le vamos a prohibir que puedan ingerir fuentes en nombre de un mejor ambiente. ¿Para quién? Entonces, lo que creo es que tenemos que ser sumamente rigurosos. Un desvío o un error en eso puede ser perjudicial. Ahora, si tomamos los recaudos y la comunidad científica establece cuáles son los recaudos a tomar, ¿por qué tenemos que frenarlo? Y me parece inmoral ese freno, y me parece inhumano ese freno. Y antes de dejarte ir, te pido una reflexión sobre una frase que te escuché a vos. Te he escuchado alguna vez decir: la riqueza es el conocimiento. Digamos, qué implicancias tiene eso en el agro? Primero, no es una frase mía en todo caso, es lo que está pasando, y se lo habré robado a Yuval Harari probablemente, y algún otro. Hoy la riqueza es el conocimiento, no es más la tierra. Nos enseñaron que hay, y el conocimiento hoy además tiene forma de datos. Se nos enseñó que había 4 factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. Pregunta: ¿en cuál de esos factores de producción pones al dato? ¿No será que hay un quinto factor que todavía no lo asumimos como tal y que tenemos que administrar como los otros 4? Porque todo el conocimiento que hoy se viene generando, el conocimiento se viene duplicando cada 2 años. Un médico que quiere estudiar, un oncólogo, no tiene posibilidad de estudiar toda la información que se genera de su especialidad, no del resto. Entonces, cada vez tenemos más conocimiento más específico que tenemos que administrarlo con datos. Cada vez sabemos más de más cosas. Ahora, tenemos que generar las condiciones para que ese conocimiento después se transforme en soluciones. El campo, y este campo moderno que lo bastardean como productor de productos primarios, en la semillita que se siembra, en la sembradora que siembra esa semillita, no sé cuántas patentes hay.
porque tenés patentes por el transgénico, tenés patentes por la manera en la que pusiste el transgénico, tenés patentes en la manera en la que tratás la semilla, en la manera que multiplicaste la semilla, en la manera en la que estudiaste los cultivos para seleccionar las semillas. Es decir, el campo pone en valor un montón de conocimiento de la comunidad agronómica específicamente, de la comunidad de la biotecnología, que genera conocimiento para un montón de ramas, de la mecánica. Entonces, es parte de la industria de conocimiento y pone en valor todo eso cuando se pone a trabajar. Es un error mirarlo como un sector primario, como que va y recoge algo que la naturaleza puso. Y si no entendemos eso, si no entendemos la importancia del conocimiento, no vamos a entender tampoco lo que viene, porque lo que está viniendo son nuevas formas de producir alimentos a través del manejo de la célula, a través del manejo de las proteínas vegetales y a través de generar nuevos productos equivalentes a productos que antes se producían con animales. No, todo eso es conocimiento que alguien está midiendo, probando, testeando y desarrollando, y midiendo, testeando y desarrollando, y bienvenido. Y si el campo pierde un porcentaje de mercado porque hay gente que empieza a consumir otros bienes, va a ganar el porcentaje de mercado a partir de fijar cada vez más dióxido de carbono, a partir de ser más eficiente en esos procesos, que creo que es lo que más le está preocupando al mundo hoy, y recién estamos empezando a conversar. Entonces, acá lo importante es conocer las demandas, saber cómo transformar esas demandas en servicios y cómo satisfacerlas. Federico, te agradezco de nuevo tu tiempo, esta charla, la verdad ha sido súper interesante y enriquecedora. A cada uno de quienes nos escuchó, no olviden suscribirse a través de cualquier app que utilicen para escuchar podcasts. También se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube de Somos Innovación y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.